gente podría irse a Nueva York a comprarse un cafecito. Por favor, ¿en qué mundo viven? O sea, ¿de verdad creen que nosotros estamos creyendo todas las mentiras que vienen a decir acá? Cuando vienen a decir que hay un tema de inversión en el transporte, por favor, las líneas están colapsadas en Nuevo León. Aquí en la Ciudad de México hoy se está invirtiendo en 80 kilómetros de ciclovías en el primer año de la jefa de gobierno, a diferencia de lo que se está invirtiendo en Nuevo León y en Jalisco. En Jalisco y en Nuevo León no se está invirtiendo en ciclovías. Sí, a diferencia de lo que se está haciendo en la Ciudad de México. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos en esta ocasión porque vamos a platicar de un tema pues muy interesante. Hoy vamos a analizar pues bueno, la situación en cuanto a Vianey García, porque le terminan de verdad dando con todo. Y cuando digo de verdad con todo, pues en este caso a Paloma Sánchez, que ya se le olvidó pues que es pluri. Así que pues vámonos con la información. La verdad es que no se guarda nada, le termina diciendo todo y la verdad es que termina siendo un video muy interesante. Si te gusta pues el contenido político, yo te invito a que te quedes hasta el final del video, ya que pues todos los días subimos esta información y nos gustaría que pudiéramos llegar a muchas más personas. Así que pues gracias por estar aquí. Sin mucho más preámbulo, pues vámonos de lleno con esta info y con este tema. Y pues vámonos con este tema y esta información. Así que pues adelante. Contra. Movimiento Ciudadano fue quien dijo, vayan a trabajar un día de descanso nada más a la semana, como lo tienen millones de mexicanos, y lo votaron en contra en la discusión de las 40 horas. ¿Qué sí tiene que pasar? Tenemos que discutir a fondo esta reducción del número de sindicaturas y de regidurías que está en el nuevo proyecto de la presidenta. ¿Estás de acuerdo? Pues depende, o sea, depende en qué contexto, porque ponían el ejemplo de Monterrey. Pues Monterrey es una ciudad muy compleja, tú la conoces, es una ciudad-estado. Un montón de capitales de nuestro país, y nosotros estamos convencidos que los gobiernos se hacen desde lo local, son ciudades-estado, entonces las castigas y les reduce representación. Ahora, senadora, ¿es lo ideal que las decisiones se tomen desde la federación hacia lo local? La verdad es que no, y primero lo llamamos plan B, porque así lo llaman desde la presidencia, pero yo creo que no tiene nada que ver con el plan A, por ejemplo. Siempre se va a escuchar muy atractivo el decir que va a hacer recortes en el presupuesto, pero en la práctica, pues, ¿dónde terminan ese tipo de recortes? Ellos ahorita hablan, primero decían que en obra, después dijeron que en los programas sociales. Nosotros en el PRI sabemos en qué lo van a terminar usando, que va a ser en las elecciones, para la compra de votos, para manipular a las personas, pero nunca pensé decirlo, tenemos que agradecerle al PT, porque si no es por el PT, pues esta reforma hubiera pasado, ¿no? Que no dejan de ser aliados de Morena. Creo que lo más importante que se tocó y que afortunadamente se logró es haber quitado la revocación de mandato, que ahí es donde sí hablas que fue un golpe duro para la presidencia, porque pues era lo que más necesitaban. Saben perfectamente que este 2027 no tienen las cosas fáciles y necesitaban a la presidenta en la boleta. ¿No tienen las cosas fáciles significa qué? O sea, hay 17 gubernaturas en juego. Que ya no tienen los números como antes lo tenía. Creo que hay muchísima desilusión. Te puedo hablar en el caso, por ejemplo, de Sinaloa, en medio de una narcoguerra de 569 días, en donde evidentemente ciudades como Culiacán, donde vivimos en medio de una tragedia, pues ya no confían en Morena como fue en el 2024. Supongo que te basas en alguna encuesta, algo por el estilo. Sí, en Sinaloa, sí. Ellos, por ejemplo, en el 2024 estaban en 25 puntos. Ahorita te ponen unas encuestas entre 10 y 12. Hablas de que pues, han caído muchísimo. Falta todavía pues, un año para la elección. Y hablas, por supuesto, del sentir de las y los sinaloenses. ¿La ven súper difícil? La encuesta de Encol, que presume Alito, en donde, por cierto, están hasta como por debajo del inframundo. Entonces, esas encuestas son las mismas en donde tienen mediciones, en donde nos damos cuenta que efectivamente la desesperación porque la presidenta de la República no se sometiera a una evaluación, ¿no? Que ojalá hubiera sido este instrumento una oportunidad de medición en diferentes momentos. Lo que realmente les preocupa es que la presidenta tenga la buena aceptación, que incluso en las encuestas Patito, en donde hoy pues Alito se dice que va rebasando incluso a Movimiento Ciudadano o Acción Nacional o al PT, y ya resulta que en algunos días van a sacar una encuesta en donde están 10 puntos arriba de Morena, pues la verdad es que están muy alejados de la realidad, ¿no? Y es que esta revocación de mandato, este nuevo instrumento que pretendíamos utilizar como una herramienta para poder, uno, evaluar a la presidenta de la República, o dos, pues revocar el mandato de la persona que está en el cargo, permitía a la gente la oportunidad de demostrar que estaba a favor o en contra de un gobierno, porque supongamos que hay encuestas que no le creen, ¿no? Por ejemplo… Pero todas las encuestas marcan una popularidad alta de la presidenta. Muy alta, arriba del 70%, 75%. Hubiese sido una ratificación, no pues una entonces revocación. Hubiera sido también una oportunidad para todos esos que dicen que son encuestas falsas, ¿no? O sea, yo he escuchado al PRIAN, un Movimiento Ciudadano, la verdad, un poco más, pues no diría inteligente, pero como más certero en el sentido de, bueno,
más certero, conservador, más certero. Ajá. más conservador, en el sentido de decir, de ver los números, ¿no? Y de aceptar que efectivamente la presidenta trae buena popularidad, a diferencia del PRI, que dicen, nadie la quiere, no sé de ¿A dónde poco? se sacan esos ¿Eso números. dicen? Que nosotros decimos que la presidenta, no, lo que nosotros decíamos escuchaba. al momento de una revocación es que usan todos los recursos del Estado, como así llegó la presidenta Claudia, hay que ser realistas, 3 años antes de la elección haciendo campaña. Pero ustedes dicen que nadie quiere a la presidenta. No, nosotros no decimos eso, decimos... Qué bueno que digan que ya la quieren, Sí, ¿no? decimos, que la reconozcan. Que no, reconozcan el simplemente trabajo. decimos que pues llegó base a los recursos del Estado y es lo que quieren con la revocación de mandato. Insisto, puede sonar muy atractiva la revocación de mandato, pero en la realidad no es así. Usan movilizaciones, sacan a la gente, les compran el voto, los amenazan con los programas sociales y así es como los tienen presionados. ¿De qué PRI hablas? Oye, pues estamos escuchando. No, esto se llama ya Morena. No, así operaban ustedes. Pero Piensas ustedes dijeron que eran diferentes. Es que el punto es eso. No, ¿Qué no, creen? no. Dicen Bueno. que ustedes eran diferentes No, y y lo resultaron somos. peores. No, lo somos. lo ¿Peores son. que el PRI? ¿Peores que el PRI? Sí, La claro, verdad o es que sea, de nosotros ese PRI que diferentes. tanto nos quejamos, donde nada más querían ser un solo partido, donde Una callaban a la negocio. oposición, donde no escuchaban a otros. Eso es lo que se ha convertido en Morena. Estas reformas están peores de las que presentaba el PRI. Pues bueno, estamos escuchando justo lo que la gente está cansada de escuchar. Por un lado, el oficialismo diciendo sí, pero el PRI robó más. Y cuando quieren, incluso están gobiernan para todos los mexicanos. Cuando quieren hacer un piropo, ni siquiera les sale pues ya de este nivel de confrontación y polarización. Iban a hablar de Movimiento Ciudadano en nuestra postura, que no está polarizante, y bien ahí no sabía ni cómo entrarle, ¿no? Pero también escuchamos al PRI, pues diciendo, pues si no eran mejores que nosotros éramos bien peores. Por eso, de nuevo, creo que la propuesta digna en la mesa es lo que importa. No estamos hablando de amor hacia la presidenta, o sea, esto es política. Estamos hablando de gobierno de la presidenta. Estamos hablando de una mujer que fue electa por primera vez en la historia del país para gobernar al país. Movimiento Ciudadano quiere que se quede a gobernar al país porque el país está en crisis. No la queremos distraída en campaña, no la queremos apoyando a su partido porque gobierna para todos. Lo que queremos es que atienda la crisis del Golfo. Azucena, ya lo documentaste tú desde ayer, ya casi 1,000 kilómetros de costa del Golfo de México está contaminada. Son cerca de 100 puntos de distintos puertos los que están hoy ya tocados por el petróleo. De esos, Gravísimo. 54 están siendo sin atender y solamente 8 están siendo atendidos por el gobierno. O sea, la mitad están sin atender. Es decir, y nos mintieron, nos dijeron que había sido primero el buque fantasma, culpa del PRI, ¿no? Después ahora nos están diciendo que Cantarell, pero que no están seguros. Pero si las ONGs no se hubieran metido a hacer su trabajo, si Greenpeace, estas ONGs a las que no les quieren ahora dar incentivos fiscales a través del SAT y de Hacienda, que se están quejando ya, las quieren desaparecer a las ONGs también. Si no fuera por ellas, no nos hubiéramos enterado nunca de la magnitud y de la mentira. Bien pronto salió Rocío Nale y bien pronto salió la presidenta a decir que esto no era Pemex. O sea, exculparon a Pemex en el segundo uno Bueno, de lo la que había gobernadora, y sucedido. luego echaron para atrás. Pero la presidenta también dijo, no, esto no es Pemex, es un barco, pero lo estamos investigando. Movimiento Ciudadano presionó para que hubiera un grupo interdisciplinario como el Plan Nacional de Contención de Derrames de Hidrocarburos marcaba, porque ni siquiera eso habían hecho y al día siguiente lo instalaron 50 un mes después. segundos, bien ahí. Yo ahora resulta que Movimiento Ciudadano es quien da línea a la presidenta de la República para saber cómo se tiene que gobernar. Por favor, que se ponga a darle línea a su gobernador en Monterrey, en Nuevo León, que se ponga a darle línea a Pablo Lemus en Guadalajara. Hemos visto... ¿De qué habla de línea? Esas son tus costumbres del priato que traen en la pero sangre. No es que tú línea. dijiste que un No día, es línea, amiga. un día antes que la presidenta había dicho que se iba a hacer un grupo interdisciplinario, pues Movimiento Ciudadano lo había Lo fuimos a exigir anunciado. a la Cámara de Entonces, me Diputados, parece no, lo fuimos a exigir a la Cámara de tranquilízate, Diputados. Laura, O sea, tranquilízate, no, porque dijimos en la- yo el sí Poder escuché Legislativo, lo que regresar. dijiste. El Poder del Legislativo corte. importa, Yanni. Con el tema. Y con otro tema que tenemos pendiente sobre Cuauhtémoc Blanco, Ivonne Ortega, MC. Pero regresamos con esta conclusión con Vianey García, diputada de Morena. Tengamos distintos. Para el PRI, Paloma Sánchez, a la diputada de MC, Laura Ballesteros, y la diputada de Morena, Vianey García, por estar aquí con nosotros. Además, en esta semana en la que casi todos están de vacaciones. Pero nosotras no. Así que muchas gracias por estar acá. Pero estoy Gracias. embarazada. así. Ah, ya sé, Exacto, Paloma. Bueno, no- ya, me toca quedar Mucho tranquila. bebé. Oye, aquí. pero además embarazadísima. Embarazadísima. Tienes 8 meses y medio. 8 meses. y O sea, medio. estás aquí en algún momento, o sea, podríamos tener bebé. Sí, o sea, se me puede romper la Aquí en el fuente. estudio podríamos tener bebé. Alegando con MC y Morena. Imagínate, pobre niño. Oye, ¿y qué gritaría el niño así como su primer llanto? Fuera Rocha. ¡Vámonos! Ay, no, qué terror, no me lo imagino. A ver, diputada, ¿es niño o niña? Niño, Ah, Mateo. Bueno, felicidades. Gracias. A ver, diputada, estabas de esta conclusión del argumento de Movimiento Ciudadano. Sí, esta cosa de que ahora resulta que Movimiento Ciudadano son los próceres de la democracia, los próceres de los buenos gobiernos, que se pongan a gobernar bien primero sus estados para luego entonces poder opinar a nivel federal. Porque sí creo que es muy importante resaltar lo que implicaba además que la presidenta de la República pudiera ir en medio de pues un año en donde la gente, como lo sabemos, las intermedias, siempre tienen menor índice de participación y lo que nosotros creemos es que las personas deben de estar participando en la vida pública todo el tiempo, no solamente en momento de elecciones. Entiendo que al PRI le resulte pues un poco raro la manera en la que nosotros estamos impulsando la participación ciudadana a través de pues la elección del 2027, de promover en el sentido de la evaluación de la presidenta de la República, porque hay quienes están acostumbrados a llegar por la vía plurinominal
Bueno, incluso Paloma aquí lo sabe, ¿no? En el momento en que gritaba, yo soy pluri, ¿no? No necesitaré votos, ¿no? Bueno, hoy llegaste por segunda minoría, entonces... Primera minoría. Bueno, primera minoría, entonces sí creo que es muy importante, pues también quitar ese tipo de argumentos en donde solamente buscan, de alguna manera, enturbiar los procesos de democratización que se ponen a propuesta, ¿no? De el gran, pues de la Cámara de Diputados, en donde definitivamente sí contamos y en donde tenemos pues hoy esta representatividad de la gente, ¿no? Paloma. Pues yo noto muchísima hipocresía de Morena con ese tipo de discursos. La verdad es que critican la vía plurinominal, pero las vacas sagradas de Morena llegan por la vía plurinominal todos. ¿Cómo quiénes? ¿Quiénes son las vacas sagradas? Pues, por ejemplo, en el caso en el Senado, está Adán Augusto, que ya ves que también muy señalado, y también llegó por esta vía. Está Noroña también, bastante señalado, y también llegó por esta vía. Y así llegaron muchísimos, ¿no? Como Harfuch y Citlali, que se fueron al gobierno, también, pero pues habían llegado por la dejaron, plurinominal y están sus suplentes. Muchísimos y todos parte de este gobierno que en lugar de querer gobernar, dar resultados, regresar la paz, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, pues están más preocupados por querer callar a las otras voces, a la oposición, a los contrapesos. Nada tiene que ver con democracia, ni el plan A, ni el plan B. Realmente hablas de control, de volverse un solo partido político, de callar todas las personas que no están de acuerdo con lo que están haciendo. Y al final son el gobierno, que no lo han entendido. Morena pareciera que es oposición, pero desde el gobierno, pero no terminan dando resultados. Les molesta si alguien viene como Laura a decirles a ellos, oigan, necesitamos resultados con lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Veracruz. ¿Crees que no están, bueno, Golfo es una cosa, ¿verdad? Pero seguridad, ¿crees que no están dando resultados? En el caso de Sinaloa, no. Tenemos, como lo repito, 569 días de guerra, tenemos 2.551 homicidios, tenemos más de 3.000 desaparecidos, dentro de ellos 108 niñas y niños y adolescentes asesinados, 333 niñas y niños y adolescentes desaparecidos, más de 70,000 millones de pesos en pérdidas económicas. Más allá de Sinaloa. Solo una cosa, solo una aclaración. Harfuch hizo campaña, no fue diputado, senador plurinominal, como lo mencionó Laura Ballesteros. Nada más como... ¿Y Citlali también? No, Citlali sí fue pluri, pero Harfuch sí hizo campaña, nada más para que quede, ¿no? Porque de repente se dicen cosas que no son ciertas. Bueno, uno de 5 que mencionamos. Bueno, a ver. Entonces tú coincides en que, digamos, Sinaloa, bueno, es un punto y aparte, ¿no? Es un tema específico Súper de delicado. violencia, súper... Parte de México es súper delicado, muy grave. En el resto de la República, ¿crees que en el tema de seguridad particularmente se dan o no resultados? Ha habido un cambio de dirección, un golpe de timón, como se venía también pidiendo desde hacía años. Han dado un viraje hacia el Estado civil mexicano, atendiendo con la policía y poniendo a Harfuch al frente, que es también lo que Movimiento Ciudadano les ha pedido desde hace años y ha puesto propuestas en la mesa para eso, reformas integrales. Y depende mucho de los gobiernos locales, por eso hemos dicho a nosotros, ven, y no nos da pena defender a nuestros gobiernos. Los dos gobiernos que encabezan la disminución de homicidios dolosos en el país, los dos gobiernos que encabezan la creación de empleo en el país, los dos gobiernos que encabezan la inversión en transporte público en el país. Mira, pensando en el Mundial, por ejemplo, como ahora en la prueba que tuvo la Ciudad de México en el partido amistoso que hubo este fin de semana, pues la reprobamos, y no por el estadio, o sea, al final, eso es pensar en los visitantes y en los turistas, en la ciudad. Los mundiales deben de ser pensados como estos proyectos de futuro para los habitantes. ¿Qué le vamos a dejar como mundial a la ciudad? Los mundiales no se juegan nada más en la cancha Azucena, se juegan con la inversión en la ciudad, y Nuevo León y Jalisco han invertido más de 30,000 millones de pesos en transporte público. No va a estar, ¿eh? Pero lo va a tener la ciudad. Va a estar una parte integrada, pero al final, cuando terminen esos dos gobiernos, va a estar legado para la ciudad. Se aprovechó el mundial como el gran pretexto para invertir, cosa que no se está haciendo acá. Nos deben 10 líneas de metro en la Ciudad de México, nos deben 400 kilómetros de ciclovías en la Ciudad de México, nos deben 15 líneas de metrobús en la Ciudad de México, nos deben interconexión con todos los sistemas de movilidad, nos deben que le den reversa al tarifazo, pero están más preocupados en ir a atender a los turistas que van a venir, que vale la pena hacerlo, pero ¿y los habitantes de aquí qué? De verdad que es lamentable creer que, que Movimiento Ciudadano crea que nosotros somos ingenuos. O sea, cuando llega Samuel García a Nuevo León, el pasaje a Azucena estaba en 9 pesos. Oye, ¿en cuánto está el pasaje? Y aún así se llenan la boca de decir que hay inversión en el transporte. Oye, el pasaje está en 16, 17 pesos en Nuevo León. No se ha complementado, te estoy diciendo algo tan sencillo como la tarifa de transporte público, que también está así en el estado de Jalisco. No, ¿qué política social tiene que ver? ¿Qué política social tiene que ver cuando se le aumenta el tarifazo a las y los trabajadores en el estado de Nuevo León, en el estado de Jalisco? En Jalisco el pasaje pasó de 9 pesos a 14 pesos. No dieron reversa al tarifazo, dieron reversa al uso de la tarjeta esta que estaba promoviendo Lemus, con la cual la gente podría irse a Nueva York a comprarse un cafecito. Por favor, ¿en qué mundo viven? O sea, ¿de verdad creen que nosotros estamos creyendo todas las mentiras que vienen a decir acá? Cuando vienen a decir que hay un tema de inversión en el transporte, por favor, las líneas están colapsadas en Nuevo León. Aquí en la Ciudad de México hoy se está invirtiendo en 80 kilómetros de ciclovías en el primer año de la jefa de gobierno, a diferencia de lo que se está invirtiendo
en Nuevo León y en Jalisco. En Jalisco y en Nuevo León no se está invirtiendo en ciclovías. No, claro Sí, que sí, a están los diferencia corredores verdes. a diferencia ahí están los corredores verdes. de lo que Bien se ahí. está haciendo en la Ciudad de México, en donde efectivamente hay mayor uso de la bicicleta, mayor promoción y mayor Ahora, en inversión. Nuevo León- Porque nada más para cerrar, A ver, por favor. lo que pasó en el Estadio Banorte estaba responsable del Estadio Banorte, de un privado. Lo que está haciendo la jefa de gobierno en la Ciudad de México es la inversión en los drenajes, en las cuencas, para que se deje de inundar lo que está alrededor. Ahí sí coincido con Laura y deberían de escucharla más sus gobiernos locales, porque lo que viene a decir aquí en el centro de la Ciudad de México, en la mesa en donde tú estás, nada tiene que ver con la periferia de Nuevo León ni de Jalisco, en donde ellos gobiernan. No, bueno, A ver, no, yo la creo que- ciclovía es un tema, porque siempre hace calor. Es que no les gustan las ciclovías allá, pero es importante hacerlo. Si pones no, árboles, es que hace se mucho puede bajar la calor. temperatura. Pues claro, no, pero no hay con manera, arbolado, a ver, los árboles también por eso generan No el es- fenómeno de no estoy refrigerador. segura que sean muy usados los Se baja corredores la verdes. temperatura y es importante dar una alternativa, porque el tráfico lo hacen los coches. Es Entonces, que digamos, estamos a alternativas 45 grados, es funciona. una locura. Mira, Lo que creo que necesitamos es un transporte público eficiente. claro, y necesitamos hacer política pública con el transporte público, Azucena, porque nunca se ha tomado en cuenta que esto es lo que verdaderamente le pega al bolsillo a la gente. O sea, es la diferencia entre si se van a comer unos tacos afuera del metro antes de ir a estudiar o no, o si puedes mandar al niño a la escuela o no, porque las mamás son las que más gastan porque llevan a los niños, llevan a los abuelitos al trabajo. La movilidad de cuidados les sale carísima a las mujeres. Por eso hacer política pública con el transporte público es lo que se tiene que hacer. Y Nuevo León y Jalisco lo hacen bien ahí. Te explico. En Nuevo León hay Subiéndole el política pasaje. pública para Subiendo el mamás, pasaje, para Laura. mujeres O y sea, para infancias, para que no paguen transporte público. Este Eso es tipo de falso. progresividad en la, Eso es en la tarifa falso. del transporte Sí. público es el futuro. En Jalisco también hay política pública para que personas familiares de personas desaparecidas, para que madres y para que infancias no paguen transporte público. Lo que hemos pedido en la Ciudad de México, porque Jalisco sí se atrevió, es que le den reversa al tarifazo que tanto le afecta a la gente. El pasaje y que sigue den costando lo mismo en gratuito el Jalisco. transporte público ¿Cuánto para cuesta el mujeres, pasaje en estudiantes. Y pues ahorita se quedó en 5 pesos para estudiantes, por ejemplo. No es cierto. Pero si hay una Eso es tarjeta, falso. hay una A ver. tarjeta que da política ¿Puede preguntar, pública de por favor, al gratuidad. reportero, al compañero Sí, reportero? claro, porque Lo que se hizo quedó- un convenio ¿Son 5 con las pesos para estudiantes universidades y para el resto de la así es, gente? y se dio el reversa al tarifazo, quedó en los 7 pesos que estaban ¿De qué teniendo. habla? 7 pesos cuesta el El transporte. pasaje cuesta 9, lo querían subir a 14, Azucena. No sé de dónde sale que... Hay política de gratuidad. Entonces, a ver, la yo gente no puede quiero decir, acceder me queda el último solo minuto de para- este bloque y regreso puede con acceder Paloma. la gente a su tarjeta y a partir de ahí hay gratuidad en el Qué ¡Qué transporte mentira! público ¡Qué para ciertas mentira! personas. Te escuchamos. Hay gratuidad. A ver, para empezar, el Comité de Transporte en Jalisco es quien define el tema del tarifazo o no lo define. Este comité está conformado justamente por gente afín a Movimiento Ciudadano, en donde de repente Pablo Lemus sale un día y les dice, les vamos a dar Le una dieron reversa tarjeta. al tarifazo, A ver, bien ahí. permíteme explicar. Le vamos a dar una tarjeta para que la gente pueda acceder a un, pues a un descuento. Estaba en 9 pesos y lo iban a subir a 14, con el descuento iba a quedar en 10 pesos. ¿De dónde sale que van a darle en 10 pesos? El mismo Congreso, con diputadas, no, dijiste que 5. Las diputadas de Morena propusieron que no pagaran el aumento a personas con discapacidad, justamente estudiantes, y no pudieron echarlo a andar, al igual que Nuevo León, que pues lo vetó Samuel García. Incluso dijo en un evento público donde fueron a bailar él, que es lo que le sale muy bien, él y Mariana Rodríguez, a una preparatoria, decirles que les iban a bajar ¿cómo se llama? Y escuchabas, para cerrar este tema, de Samuel García, Mariana Rodríguez, Nuevo León. Sí, bueno, nosotros decimos que, por ejemplo, en estados en donde gobierna la oposición, ahora que se viene a hablar tanto de las ciclovías, pues no lidera, están en los últimos lugares en materia de inversión en infraestructura para las ciclovías, como es el caso de Guanajuato, Aguascalientes. Bueno, Nuevo León, que tiene apenas 76 kilómetros invertidos para este año, pues la Ciudad de México estará metiéndole tan siquiera en el primer año de la jefa de gobierno 80 kilómetros De ciclovía. de ciclovía. Es que no sé si sea un buen punto de comparación, porque las condiciones, no lo sé, a lo mejor soy yo, climatológicas son totalmente Y la distintas. cantidad de población. Es muy O diferente. sea, que la Ciudad de México te presuma que en un año va a ser 80 es nada. Porque No, aquí porque hay va a 30 ser millones de viajes 300 metropolitanos. kilómetros. Entonces, 300 kilómetros la se Ciudad está de México proyectando en el necesita primer casi trienio. Casi 1,000 kilómetros. Bueno, de estaba en el ciclovía uso de mi necesita la Ciudad de palabra. México. Y ellos Van se por felicitan 300. 80, imagínate. No, 300, ¿no? No, No estoy hablando 80 de se 80, hizo ya imagínate. en el primer año. Esperemos todo lo que viene en el segundo año con Clara Brugada, que además está haciendo un excelente trabajo aquí en la Ciudad de México, porque es que la diferencia está clara, ¿no? Nosotros vemos el Mundial, como lo bien menciona Laura, que sí se está aplicando en los gobiernos de Morena, como una inversión a largo plazo de quienes eran sede mundialista, y pues Movimiento Ciudadano lo ve como negocio, y pues de ejemplos hay varios, ¿no? En Guadalajara van a destinar 12,000 millones de pesos en movilidad, es menos de la inversión que se va a destinar Y 30,000 en la millones Ciudad de de pesos en México. Monterrey Es y menos, Nuevo no, yo León. te estoy hablando de Guadalajara, solo que estoy poniendo un pretexto. Y pues digo, en Monterrey, ¿no? Se van a destinar 23,000 millones de pesos en infraestructura, menos de la mitad que se va a invertir en la Ciudad de México. Entonces, senadora. si quieren comparativos, pues aquí tenemos. No, pues hay que entrarle, no están haciendo su trabajo. A ver,
senadora Paloma Sánchez. Bueno, yo me voy a enfocar nada más en un tema. Se puede hablar que si invierten, que si no invierten, que si hacen, no hacen. Lo que es una realidad es que también los gobernadores, hasta de los mismos partidos de Morena, están sumamente castigados con el presupuesto. Creo que muchos de los gobernadores hacen mucho con lo poco que les llega, cada vez centralizan más los recursos, cada vez lejos de invertir, por ejemplo, en el mantenimiento de carreteras en los estados, de sí bajar los medicamentos, de sí hacer muchas cosas en el estado. Evidentemente, cada vez, cada gobierno está más recortado. Y si nos vamos a los presidentes municipales, peores, ya no tienen la capacidad ni siquiera para poder arreglar una calle. Todo lo ha querido centralizar Morena, todos los recursos, todo, y volvemos al tema, es lo que ha querido siempre Morena, solamente concentrarlo para ellos, quererlo usar en una manipulación, queriéndolos enfocar a las elecciones. O sea, tú ves, por ejemplo, no viene el 27 y empiezan a derramar, ahora sí hay medicamentos en todos lados, ahora sí hasta les dan 3 meses de los programas sociales, ahora sí bajan los recursos para los gobernadores de su partido para poder hacer obra y cumplir lo que no habían podido cumplir en todos los años. Bueno, Coahuila se declaran claudistas, no solamente es para... Yo no escucho a los gobernadores, no sé si por miedo, por lo que ustedes quieran, los gobernadores de oposición decir, no tengo dinero, no me están ayudando con seguridad. Yo te no voy a los decir algo, escucho. Pero quizás en las mesas de Hacienda sí. Pero te voy a lo mejor en corto. Pues es el trabajo Yo que creo que tienen que como hacer. gobernador, A ti te lo dice Coahuila, te lo dice Durango. Sí, en corto te voy a decir algo. Como gobernador, mira, en el caso, por ejemplo, cuando era diputada, había alcaldes hasta de Morena que se te acercaban para ver si podías gestionar más recursos para el municipio. Como gobernador es una situación muy complicada. No se van a pelear con la federación, no se van a pelear con la presidenta. Evidentemente quieren trabajar. A diferencia de Morena, nosotros en el PRI tenemos gobernadores que gobiernan para todos y entienden la posición de que ahora representan a todo el estado y que tienen que trabajar con la presidenta, con el gobierno federal. A ver, es Durango y Coahuila, ¿cierto? Cierto. ¿Qué te dicen tus gobernadores? Justo pues que están castigados con el recorte del dinero. presupuesto. En el caso Totalmente. de MC, Laura, ¿qué te dice Jalisco y Nuevo León? Pues ellos han tejido una relación importante con el gobierno federal para gobernar para todos. Yo veo a Lemus y a Samuel metidos en la Ciudad de México varias veces al mes en reuniones con la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, pero ese es el trabajo que les toca. Y lo que estamos trabajando, por ejemplo, para la expansión del metro, que va a dejar más de 36 kilómetros de ciclovía, de metro para Nuevo León, es un trabajo en conjunto con el presupuesto del gobierno federal, pero porque se anticiparon, porque otra vez tuvieron una visión de futuro para la ciudad, el gran pretexto del Mundial para dejarle a Nuevo León infraestructura para la gente que ahí vive, porque los turistas y los visitantes van a venir y se van a ir, y quienes se quedan con los problemas de la ciudad es la gente. Por eso sí digo con toda claridad que la Ciudad de México no entendió cuál era su trabajo, no entendió que el Mundial se jugaba no solo en la cancha y en el estadio, sino se jugaba en las calles y en la infraestructura de la ciudad. Y nada más para poner un ejemplo, menos de 10,000 millones de pesos es lo que está invirtiendo la Ciudad de México para las obras del Mundial. En estas obras segundonas, además, Jalisco está invirtiendo 15,000 millones y Nuevo León 30,000 millones, con una población completamente distinta, la población que tenemos en la Ciudad de México. Nada más en viajes metropolitanos son más de 30 millones de viajes A metropolitanos ver, ¿qué dice la al día. presidenta sobre el Mundial? ¿Lo podemos escuchar? Adelante. Sí. A ver, para no dejar silencios, por favor. Bueno. A ver, hay un tema ahí pendiente en diputados. ¿Sí está o no? Sí, adelante. Va a ser muy bueno para México el Mundial. Los partidos que ya se realizaron, tanto en Guadalajara, Monterrey, como en la Ciudad de México, estuvieron muy bien, y la gente bien. El de la ciudad, pues, tuvo algunos problemas que ya conocemos y los comentamos aquí. Estamos apoyando en todo. De hecho, vamos a tener una reunión la próxima semana para poder resolver todavía algunos problemas que se presentaron en el juego del Estadio Azteca. Yo lo voy a seguir diciendo el Estadio Azteca, porque ese es aunque es el Estadio Banorte y va a ser el Estadio Ciudad de México, pues es el Azteca para muchos de nosotros, que crecimos con el Estadio Azteca. Entonces, hubo algunos problemas a la entrada del estadio, tienen que ver con la conectividad alrededor del estadio, la conectividad por internet. Vamos a apoyar ahí al gobierno de la ciudad para que haya mayor conectividad para los visitantes y algunos problemas que normalmente pasan para poder acceder al estadio, que también pues vamos a sentarnos para ver de qué manera se puede apoyar. Y ya dentro del estadio, pues también los propios dueños del estadio pues tienen que arreglar algunos problemillas que se presentaron allá adentro. Bueno, pues es lo que dice la presidenta. Vamos a ver qué pasa ya en el Mundial, ¿no? A ver. Solo para dejar en claro una cosa, 8,250 millones de pesos en infraestructura urbana y movilidad, 23,000 millones de pesos en mejoras del metro, 19 nuevos trenes del tren ligero Tasqueña-Xochimilco, nueva línea 14 del trolebús, 79 kilómetros de ciclovías solamente para el Mundial, 34 kilómetros de la ciclovía Gran Tenochtitlán, 48 kilómetros de calles del centro histórico con una nueva iluminación y pues acciones complementarias, nomás para decir 330. Bueno, qué bueno que ya lo reconozcas. Qué bueno que ya lo reconozcas. Pues ya te leí cuántos son las cifras en medida de lo que se está invirtiendo a largo plazo para el tema del Mundial. Nada más para que quede claro, nosotros vemos el Mundial
Mundial como una oportunidad de reconstruir esta ciudad, de seguir invirtiendo en infraestructura para la gente, y Movimiento Ciudadano lo ve como un negocio, y si no, pregúntenle a Samuel y a Pablo Lemos. Minuto de cierre. Paloma. Bueno, pues primero decirlo, los temas que tocamos, yo creo que hay un tema que la verdad muy importante, lo que está pasando, la situación en estos momentos en Veracruz con todos los afectados. Yo creo que las 14,000 personas, pescadores y de turismo es un tema que se tendría que estar atendiendo, que no lo tenemos que dejar al lado. Creo que hay temas muy delicados, primero decirlo tal cual, la falta de información. Creo que seguimos sin saber qué pasó, qué es lo que está pasando, seguimos sin una respuesta, seguimos sin realmente atenderlo. Vemos un gobierno una vez más tibio para atender todas las crisis que se viven en el país, y en este caso pues es algo que urge y que lamentablemente en momentos tan complicados pues no están haciendo nada. Gracias, senadora. Gracias. Laura Ballesteros. Azucena, primero muchas felicidades por tu estreno de nuevo en la televisión, Ay, sí, de nos 7 a vemos 8, el lunes, qué a las feliz, 7 de muy la merecido, mañana. la verdad, Gracias. la más escuchada de las mañanas, y estamos muy orgullosas de ti, de eso. Gracias por ser parte de este proyecto. Gracias. Sí. Decir también, no somos muy felices, aquí estamos en vacaciones Claro trabajando. que sí. También decir que Movimiento Ciudadano ayer lanzó su campaña precisamente de comunicación para el Mundial. Nosotros estamos convencidos que si México se sostiene es gracias a su gente, que México cree en México, que a pesar de los políticos huevones, ineptos o negligentes, la gente siempre sale adelante, y la Ciudad de México es un ejemplo de resiliencia de ello. Nos dicen que están invirtiendo y que ahí está con el eterno gaslighting que le gusta hacer a Morena. Nos dicen que si hay medicinas, pero no están. Nos dicen que si hay hospitales, pero no están. Nos dicen que si hay transporte, pero no están. Les encanta poner la cifra en la mesa. Ojalá. La realidad es que la Ciudad de México tiene únicamente 10,000 millones de pesos etiquetados para las obras del Mundial, versus 15,000 de Jalisco, 30,000 de Nuevo León. Más allá de eso, qué bueno que estamos hablando de ello. El Mundial tiene que ser para la gente que vivimos aquí y para el futuro de las ciudades. Diane. Bueno, decirte que nosotros seguimos construyendo la cuarta transformación con inversión que se ha venido ahorrando, de esos privilegios que no querían eliminar, de esos falsos lujos que no querían quitarse de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, y de un chorro de gastos superfluos que hoy se están llegando a la casa de 8 de cada 10 familias en nuestro país, y que el Mundial será un eje de crecimiento también para las familias de alrededor de este Estadio Azteca y de muchas otras donde tiene que seguir habiendo inversión, porque hoy la inversión se dedica al pueblo de México. Y lo podemos constatar incluso en la misma Ciudad de México. Hoy vemos como alcaldesas como pues, la de Cuauhtémoc anda haciendo peleas en Twitter en lugar de estar gobernando su alcaldía. Se siguen peleando por cosas que el pueblo, la verdad es que no le importa, y yo creo que ese es el claro contraste entre lo que representan más de lo mismo, el PRIAN fosfo, y lo que es en realidad la cuarta transformación. Gobiernos que piensan en la gente y no en el negocio y en la banalidad. Diputada Diane García de Morena, gracias. Muchas Diputada gracias. Marcela Laura Ballesteros, Buenos senadora días. del PRI, Paloma Sánchez, gracias. Diane. Y nos vemos la próxima semana. El corte y regresamos con un resumen de